Ustedes posiblemente ya como televidentes nuestros, como seguidores fieles, que confían en nuestro ejercicio de la comunicación, nuestro ejercicio de una prensa, un periodismo objetivo, un periodismo frontal, que solamente tiene compromiso con el pueblo dominicano. Solamente tenemos compromiso con la verdad, informar debidamente, objetivamente, pero sobre todo dar oportunidad para que sea el pueblo que se exprese. Contrario a lo que se esperaba, el actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, que va por un camino definitivamente preocupante como gobierno, pero peor aún, que lleva a la República Dominicana por un derrotero absolutamente gris, oscuro, preocupante, porque Luis Abinader como presidente, el PRM como partido oficialista y los compromisos con la clase oligárquica más poderosa de República Dominicana, aparte de haber permeado su gobierno con los peores remanentes del grupo de Leonel Fernández, ahora apandillados en Fuerza del Pueblo. Permearse de lo peor que rodeó y sigue rodeando a Hipólito Mejía, que aparenta ser quien está gobernando y hundiendo cada día más a la República Dominicana y hundiendo cada día más y más la figura política presidencial de Luis Abinader. Dejarse permear de lo peor de Danilo Medina es lo que posiblemente haya hecho fracasar a Luis Abinader en un gobierno que día tras día endeuda más y más a la República Dominicana. Un gobierno que sigue fomentando un turismo irresponsable. Se permite que a República Dominicana, cuando actualmente la Organización Mundial de la Salud está alertando por una sexta ola de COVID-19 y la única acción que toma el gobierno de Luis Abinader es comunicar que en República Dominicana no se va a tomar ninguna acción para enfrentar la COVID-19 porque para ellos ya todo está listo y que la vacuna resolvió. Peor aún, la Organización Mundial de la Salud alerta que no debe aplicarse una cuarta dosis, salvo a las personas de alto riesgo o a mayores de 65 años. Aquí lo que sale el presidente es entonces ir a vacunarse, contrario a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros formamos parte, para que ustedes entiendan por qué ha sido tan irresponsable el manejo de Luis Abinader de la pandemia, aunque ha ido a promocionarse como lo mejor a nivel internacional, cuando eso no se lo cree ni él mismo. El haber fomentado un turismo tan irreverente, tan irresponsable, fue lo que provocó más y más contagios en República Dominicana, fue lo que provocó más y más muertes en República Dominicana y lo que utilizó a República Dominicana como vector y puente internacional, tanto porque muchos traían el virus y aquí lo diseminaban y a la vez contagiaban a otros que los llevaban a otros países, a otras naciones. Ese fue la sinvergüenzada de Luis Abinader y su gobierno, porque con ello se llenaban de dinero aquellos que pertenecen a su grupo hotelero. Cuando me refiero a su grupo hotelero no me refiero a sus empresas, sino a la clase hotelera, a quienes no les importó nada y utilizaron la pandemia para multiplicar sus fortunas promoviendo un turismo irresponsable, incluso utilizando el dinero del pueblo que moría, del pueblo que estaba hacinado porque no habían ni camas, para con nuestro dinero de nuestros impuestos y tomando préstamos, entonces subsidiar seguros para que vinieran aquí a las francachelas sin ningún tipo de restricción en los resorts, incluso contratando orquestas y sistemas de sonido para hacerles fiestas a todos. Y miren cuál fue el resultado. Miles de muertes en República Dominicana y cientos de miles de contagiados. Y eso hay que aplaudírselo. Entonces, cuando en medios como este, posiblemente el único en República Dominicana, informamos, estudiamos, analizamos, alertamos sobre estos manejos tan inadecuados, cuando aquí nosotros manejamos las informaciones oficiales, tanto de la propia justicia dominicana, de los nuevos escándalos que siguen lamentablemente tiñendo de corrupción el historial político de la administración pública en nuestro país, entonces se nos presiona como medio de comunicación, se nos amenaza como medio de comunicación y se nos amenaza de manera individual como persona física, como comunicador. ¿De dónde han venido esas amenazas a Luna TV Canal 53? De sectores directos, identificados
como funcionarios del gobierno de Luis Abinader. Estamos hablando de la subdirección de prensa en Santiago, que opera al lado de la gobernación, conjuntamente ahí en el edificio de la gobernación de Santiago. Estamos hablando del agrónomo, en manos de quien el presidente Luis Abinader ha puesto su imagen pública. Óiganlo bien, oigan cómo es que Luis Abinader utiliza el dinero de nuestro gobierno para pagar un agrónomo para manejar la prensa. No tenemos nada en contra de los agrónomos, todo lo contrario. Pues yo, que soy un sector prensa, considero posiblemente que un agrónomo es más importante porque tiene la facultad, la preparación académica para fomentar la agricultura, para producir alimentos que justamente en República Dominicana han tenido que ser subsidiados. Pero la imagen pública del presidente en Santiago en manos de un agrónomo. Oigan para qué se utiliza y se paga nuestro dinero. En manos de un inútil Corazán, algo en medio de un estado post-COVID, post-pandemia, cuando se necesita la higiene por encima de todo, poner a un inútil al frente de Corazán, que ha convertido el servicio de agua en un desastre, en un absoluto desastre. Miren esa viuda que llamó ayer al programa, doña Mercedes, hoy cumpliría, me imagino que debe cumplirlos, 20 días sin servicio de agua y ayer le mandan la factura por prácticamente el mismo monto. Entonces, cuando uno denuncia ese tipo de atrocidades, ese tipo de delitos, ese tipo de violaciones en contra de los derechos humanos establecidos, óigalo bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución, violentar desde el gobierno de Luis Abinader de manera oficial como funcionarios de prensa y de Corazán, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, son entonces amenazas oficiales porque las están profiriendo en contra de nuestro canal desde el gobierno, desde sus cargos, y eso lo convierte en delitos oficiales del gobierno de Luis Abinader, que a estas alturas del juego, hasta donde sepamos, porque hemos realizado los contactos necesarios, las reuniones adecuadas en buena lid, con decencia, con equilibrio y comedimiento, entonces con los ejecutivos nacionales de DIECOM, que hasta la fecha no nos han dado respuesta por las amenazas que siguen creciendo en contra de Luna TV, Canal 53 y otros medios de comunicación por decir la verdad de toda la corrupción y los errores cometidos por el actual gobierno, que sigue llevando a la República Dominicana por un derrotero cada vez más preocupante. Entonces, señor presidente Luis Abinader, ¿hasta dónde es que usted va a dejar que a su gobierno lo sigan embarrando con algo tan grave como delitos de violentar los derechos humanos en Santiago? ¿Hasta dónde usted va a permitir que se siga embarrando su gobierno con algo tan preocupante como la violaciones al artículo 49 de nuestra Constitución, que establece la libertad de expresión, y usted no hace nada para remover, cancelar y someter a una investigación judicial a esos funcionarios que han cometido delitos en contra de Luna TV, Canal 53, y el mensaje que usted envía a instituciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al Colegio Dominicano de Periodistas, a la Asociación de Locutores de Santiago, para circunscribirme al área de violación de nuestros derechos, es nombrarle a un agrónomo, habiendo profesionales de dichas áreas de prensa tan preparados, verdaderamente calificados aquí en Santiago, y usted lo que nombra es un agrónomo. Por eso le ha hecho ese tollo. Entonces estoy, a través de esta reflexión, estoy por medio de este comentario responsable, frontal, pero sobre todo cargado de objetividad y veracidad, alertando a Human Rights Watch, atención a nivel internacional, Human Rights Watch, atención Corte Interamericana de los Derechos Humanos, atención Sociedad Interamericana de Prensa, atención a los canales de televisión internacionales de cobertura mundial con los cuales colaboro como reportero, atención Fox News en Estados Unidos, atención CTV en Canadá, atención CBS, atención NBC, atención TRT World de Europa, para quienes colaboro como reportero, reitero, estamos denunciando formalmente amenazas de funcionarios del gobierno de Luis Abinader en República Dominicana en contra de nuestro canal por decir la verdad y comunicar al pueblo los graves errores y los graves casos de corrupción que siguen empañando al actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader.
increíble, increíble, impensable que Luis Abinader iba a permitir que este caso llegara al Congreso Nacional. De forma responsable, frontal, tenemos necesariamente que agradecer al diputado Félix Michel de Santiago, que muy bien está representando a su ciudad, que ha tenido necesariamente, ya que la DIECOM no le ha hecho caso a estas violaciones a los derechos humanos en contra de la prensa en Santiago, que se dedica a decir la verdad y que no se ha dejado comprar, con anuncios del gobierno. Entonces, ha tenido el diputado Félix Michel que presentar ante la Cámara de Diputados, pedir un turno en una moción desde su curul para denunciar esta grave situación que lamentablemente va a tener que repercutir a nivel internacional con las principales instituciones que ya he mencionado, ya que el gobierno central y los representantes de prensa del señor presidente Luis Abinader lo único que han hecho es proteger con el silencio y la inacción a Andrés Burgos de Corazán y a Lucildo Gómez de la subdirección de prensa, que han amenazado frontalmente a Luna TV Canal 53, pensando que esto se iba a quedar ahí y no iba a llegar a nivel internacional y que no iba a llegar, óigase bien, en 2022, retornar a 1961, a la era de Trujillo, retornar de 1966 al 78, la dictadura de Balaguer, retornar del 2000 al 2004, cuando Hipólito Mejía, ¿saben ustedes lo que hizo en contra de aquellos que no eran afectos a su persona y a su gobierno? ¿Creyó alguien que Luis Abinader iba a permitir eso en su gobierno y que se iba a premiar a esos funcionarios dejándolos en sus cargos? Vamos a escuchar parte de lo que, gracias, sinceras, parte de lo que tuvo que comunicar el diputado, el congresista Félix Michel. Jamás pensamos que esto iba a ser necesario y ahora va a nivel internacional. Vamos a escuchar qué dijo Félix Michel en la Cámara de Diputados. Adelante. Ahora, de todos esos flagelos que hay dos que a mí me preocupan sobremanera, porque esos dos no tienen que ver ni con la pandemia, ni con la guerra de Ucrania, ni con gobiernos anteriores, inclusive. El primero es el trato del gobierno y sus funcionarios a la prensa dominicana. Y no solamente como lo denunció el Colegio de Periodistas, maltrato físico a la prensa dominicana, sino también la intención y la voluntad de manipular opiniones con un presupuesto elevadísimo. Hablamos de más de 15.000 millones de pesos, pero la verdad es que nadie sabe la cifra exacta que se invierte en publicidad, tratando de buscar percepciones que no son la realidad. Y más lejos aún, contratos cuestionables porque no van a proceso de licitación. Y peor aún, dice que para muestra basta un botón. Y en Santiago, un veterano comunicador, lo voy a hacer público porque él lo dijo públicamente, un veterano de nombre Marco Martínez, dijo en un programa que a él le ofrecieron un contrato y él tenía que devolver a cambio una suma de dinero. O sea que ahí tiene que estar pasando de todo. Y no solamente eso, sino que aquellos que no forman parte de los contratos, los que no quieren tener publicidad del Estado, son víctimas de acoso. Y ya van 2 directores de medios de Santiago que me han confirmado que lo llaman y lo atemorizan para que cancelen empleados, periodistas, comunicadores que hablan en contra del gobierno, que hablan la realidad que está pasando en este país. 2 directores de medios de Santiago me han confirmado que quieren que lo cancelen. Una práctica que fue criticada hace mucho tiempo, que pasó aquí, se acusó aquí con la periodista Salazar y Febles y Ricardo Nieves. Sin embargo, lo están haciendo. Y esto es grave porque la prensa es transparencia y sin prensa no hay democracia. Es una violación a la Constitución de la República Dominicana, este atentado a la prensa dominicana. Estamos enviando a la Sociedad Interamericana de Prensa, estamos enviando a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, atención, señor presidente Luis Abinader, atención, vocero de la presidencia, director del DIECOM,
licenciado Homero Figueroa, atención nuestro amigo, nuestro queridísimo amigo, Federico Reynoso, director de medios de Diecon. Estamos enviando a las distintas cadenas internacionales de prensa en búsqueda de solidaridad ante la inacción de las instituciones que ustedes representan. Atención Human Rights Watch, atención la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que van a recibir este video, esta reflexión, pero sobre todo estas declaraciones tan preocupantes del diputado Félix Michel ante la Cámara de Diputados de la República Dominicana, lo cual, para fines informativos, fue dentro de una ponencia, dentro de un turno desde su curul, el pasado 24 de mayo de este mismo 2022, hace apenas 2 días.